Imaginen por un segundo que el idioma más importante del futuro, pues no es el inglés, ni el mandarín, ni el alemán. O sea, es un idioma donde nunca tienes que memorizar las reglas de ortografía, ni preocuparte por los acentos, la gramática. Claro, 0 acentos. Exacto, porque hay una máquina que se encarga de escribir todo eso por ti. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Totalmente, suena película. Pues es exactamente lo que está pasando hoy en el mundo de la programación. Y bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hola, hola. A este espacio de plática donde nos encanta desmenuzar, pues, todas estas ideas que están transformando la manera en que vivimos y aprendemos. De verdad, qué gusto que nos acompañen hoy. Sí, qué emoción estar aquí compartiendo los micrófonos una vez más. Y oye, me encanta cómo planteas esa idea del idioma del futuro. ¿Verdad que sí? Porque, a ver, históricamente, ver una pantalla negra llena de texto en inglés, con símbolos rarísimos, llaves, números, era sinónimo de terror para la mayoría de nosotros. Sí. Veías eso y decías, ya descompuse la compu. Exacto, parecía como una especie de club súper exclusivo para mentes geniales que, no sé, tecleaban sin respirar. Ándale, al estilo de esas películas de hackers donde alguien salva al mundo en 30 segundos, ¿no? Pura película de espías. Literal. Y bueno, la idea hoy es justamente destruir ese mito. Exactamente. Y oye, antes de meternos de lleno a eso, quiero tomarme un segundito para mencionar rapidísimo, pero con muchísimo orgullo, a IDEA México. Ah, claro, importantísimo. Sí, para quienes nos escuchan, especialmente si hay chavos en casa o si son papás buscando orientarlos un poco, IDEA México es una institución educativa certificada en inteligencia artificial y, o sea, están enfocados 100% en el aprendizaje de esta tecnología a través de unos cursos en línea que están de verdad padrísimos. Súper recomendables, la verdad. Sí, súper estructurados y te llevan de la mano para dominar estas herramientas sin importar si partes desde cero. O sea, si no sabes nada, ahí es. Es que, oye, es vital que existan instituciones así hoy en día. Totalmente. Democratizar el acceso a la tecnología es lo que nos permite, pues, no quedarnos rezagados como sociedad. Porque hay que reconocerlo con mucha empatía, ¿no? A una inmensa cantidad de personas les intimida la tecnología. ¿Les aterra? Y mucho más el código. Y ojo, no hablo solo de los adultos que dicen, híjole, ya se me pasó el tren, ya no es mi época. Ajá, los papás. Hablo de chavos de 8, 12, 16 años y por supuesto de sus papás, que ven una línea de programación con un corchete mal puesto y sienten que están leyendo chino antiguo. Sí, genera un bloqueo mental inmediato. Uno ve un punto y coma mal puesto y, te lo juro, sientes que ya le va a caer un virus a la computadora o que borraste el internet. Sí, el clásico, ya lo rompí. Exacto. Pero bueno, aquí es donde entra la misión de nuestra charla de hoy, para todos ustedes que nos escuchan. Queremos explorar cómo la inteligencia artificial está cambiando absolutamente todas las reglas del juego. Todas. No solo como una herramienta de trabajo aburrida, sino actuando como el mejor traductor del mundo y al mismo tiempo como el profesor particular más paciente de la historia. Me fascina esa visión. El objetivo de este análisis es, pues, desmitificar por completo la programación. Queremos que en casa dejen de verla como un muro gigante. Sí, que no le tengan miedo. Que dejen de pensar el típico, ay, es que yo no soy bueno para las matemáticas, y empiecen a verla como una habilidad súper accesible. O sea, muy amigable. Exacto. Y lo más increíble de la inteligencia artificial generativa, a diferencia de otras herramientas que teníamos antes, es que sirve exactamente igual para, digamos, el niño de secundaria que apenas va a escribir su primerísima línea de código, que para el ingeniero de software senior que trabaja en una empresa global. Es la misma herramienta. Esa es la parte que a mí me vuela la cabeza, la verdad. Que la misma tecnología te lleva de la mano en el, digamos, el jardín de niños digital. Ándale, ajá. Y 5 años después, esa misma tecnología te ayuda a pilotar la nave espacial cuando ya eres un experto. Tal cual. Pero a ver, ya establecimos que el código intimida. Sí, da miedo. La gran duda es, ¿cómo damos ese primer paso sin salir corriendo a escondernos bajo la cama? O sea, dices que la IA elimina la frustración del principiante, pero a ver, ¿cómo lo hace exactamente? Pues mira, para entender eso, primero tenemos que entender cómo la IA procesa el código. ¿Ok? Los grandes modelos de lenguaje no ven los lenguajes de programación como matemáticas puras o como fórmulas así súper rígidas. Ah, ¿no? No. Para un modelo de inteligencia artificial, el código de programación es, literal, un idioma más. ¿Como el español o el francés? Exactamente igual.
porque han leído, entre comillas, tantos millones de repositorios de código en Internet que pueden predecir cuál es el siguiente paso lógico. Ah, o sea, reconocen patrones. Exacto, es puro reconocimiento de patrones. Y por eso son tan increíblemente buenos traduciendo conceptos que son súper abstractos a ejemplos cotidianos que cualquier persona puede entender rapidísimo. A ver. Aterricemos esto con un ejemplo muy concreto, porque creo que esto es clave para los que nos están escuchando ahorita. Va, me parece bien. Supongamos que un chavo de 10 años está tomando su primera clase de programación, tal vez en uno de los cursos de IDEA México. Y el temario dice, no sé, hoy vamos a aprender sobre variables. Uy, el clásico tema de variables. Sí, y eso a mí me suena a clase de álgebra de secundaria, a la X y la Y, lo cual es aburridísimo. ¿Cómo entra la IA a explicar algo así sin que el estudiante se quede dormido? Este chavo leería una definición del libro de texto, ¿no? Algo así como, una variable es un espacio de memoria reservado en el sistema para almacenar un tipo de dato. Uy, no, bostezo total. Exacto. Un niño de 10 años lee eso, cierra el libro y se va a jugar. Lógico. Pero hoy, ese mismo estudiante puede ir a su asistente de IA y escribirle, oye, explícame qué es una variable en programación como si tuviera 10 años y me encantaran los videojuegos. Ah, le das el contexto de sus intereses. Ese es el truco. Entonces, la IA procesa eso y le responde algo tipo, imagina que una variable es como una caja de plástico para guardar tus juguetes. Ok. Si le pones una etiqueta a la caja que dice carritos, adentro solo vas a meter tus autos de carreras. En programación, usamos estas cajas imaginarias y les ponemos etiquetas para guardar información. Por ejemplo, una caja puede llamarse Vidas del jugador y adentro guarda el número 3. Si un monstruo te ataca, abrimos la caja, sacamos el 3 y metemos un 2. No manches, es que eso te cambia la vida. ¿Verdad que sí? Es otro mundo. O sea, ya no es un concepto ahí súper abstracto de la memoria RAM o del procesador. Es la caja de los juguetes, o literal las vidas de Mario Bros. Totalmente. Y me imagino que esta capacidad de explicar con peras y manzanas también aplica para cosas más enredadas, ¿no? Sí, claro, para todo. Es que ahorita estaba pensando en los famosos bucles. Híjole, los bucles. El famoso bucle for, o el for loop, que yo me acuerdo que la universidad hacía que la mitad de la clase reprobara porque nadie le entendía. Sí, la lógica repetitiva siempre cuesta mucho trabajo al principio, pero con la IA, tú le puedes pedir que te lo explique, digamos, imaginando los pasos para hornear galletas en tu casa. A ver, ¿cómo sería eso? Pues la máquina te diría, imagina que tienes que cortar galletas con un molde de estrellita. El proceso es poner el molde en la masa, presionar fuerte, levantar el molde y poner la galleta en la bandeja. Ajá, esos son los pasos. Exacto. Entonces la IA te dice, un bucle for es simplemente decirle a tu computadora, repite estos mismos 4 pasos, exactamente igual, 50 veces hasta que se acabe la masa. ¡Wow! Hace que la lógica de la computadora sea tan visual y, no sé, casi táctil como estar en la cocina de tu casa haciendo galletas. ¡Qué locura! Pero a ver, detengámonos ahí un segundito porque me hace un poco de ruido algo. Dime. Entiendo que es un gran explicador, ¿no? Te lo cuenta súper bonito. Pero luego viene la parte de crear algo real. Ok. Si el niño le dice a la máquina, oye, quiero hacer un minijuego de adivinar un número, hazme el código. Ajá. Y la IA va y le escupe las 30 líneas de código ya listas para funcionar. ¿No lo estamos volviendo perezoso? Entiendo por dónde vas. Digo, es como si le dieras a un niño de 8 años una calculadora científica antes de enseñarle a sumar y restar con papel y lápiz. ¿De verdad está aprendiendo a programar o solo está copiando y pegando un texto que no entiende ni tantito? Mira, esa es, sin duda, la preocupación número 1 de todos los educadores y papás hoy en día. Pues sí, es natural. Y es una duda súper válida. Pero hay una diferencia fundamental entre una calculadora y la inteligencia artificial. ¿Cuál es? La calculadora solo te da el número final. Le pones 2 más 2 y te dice 4 y ya. ¿Cierto? La IA generativa, si se lo pides correctamente, te explica el proceso completo. O sea, el estudiante no solo dice dame el código, sino dame el código y explícame línea por línea qué hace cada cosa. Ah, o sea que desmenuza toda la receta paso a paso. Correcto. Te dice, mira, esta primera línea que tiene la palabra random sirve para que la compu elija un número secreto del 1 al 10.
Esta segunda línea que dice input es para abrir una cajita de texto donde tú puedas teclear tu respuesta. Ok, ya entiendo. Entonces, si te fijas, el niño no está perdiendo el tiempo memorizando dónde va el punto y la coma. Claro. Está comprendiendo la estructura lógica detrás del juego. O sea, el aprendizaje ya evolucionó. No se trata de memorizar sintaxis, se trata de entender la arquitectura de las ideas. Oye, pues sí, viéndolo así, no es como copiar la tarea de matemáticas del compañero de enfrente, donde pues tienes el resultado ahí apuntado, pero si el maestro te pasa el pizarrón a explicarlo, te quedas mudo. Exacto, ahí se cae el teatro. Es más bien como, no sé, tener al maestro particular sentado en el sillón de tu sala, explicándote pacientemente por qué 2 más 2 es 4. Y lo mejor de todo, sin regañarte. 0 regaños. Y sin hacerte sentir mal o tonto si le preguntas la misma duda 10 veces distintas. Esa es la palabra clave, la paciencia infinita. Y eso, te lo juro, reduce la curva de aprendizaje y el abandono de una manera dramática. Me imagino. Imagínate, antes, un estudiante se topaba con un error de código, el famoso error de sintaxis en la línea 42. Uy, qué estrés. Y podía pasar 3 horas buscando en foros de internet por qué su programa no corría. Y al final resultaba que solo le faltaba cerrar un paréntesis. Típico. De verdad. Y esa fricción tan horrible hacía que muchísimos tiraran la toalla y dijeran, esto no es lo mío. Sí, te frustras muy rápido. Pero hoy, el miedo a equivocarse casi desaparece, porque el error ya no es un callejón sin salida. Claro. Simplemente copias ese texto rojito del error, se lo pasas a la IA y le dices, oye, intenté correr esto y me salió este mensaje rojo feo. ¿Qué hice mal? Ajá. Y el asistente te guía súper amable para que tú mismo lo corrijas. Oye, pues me convence totalmente. Para los principiantes es oro molido, porque así mantienen la motivación altísima. Están construyendo desde el día 1. Esto me lleva a otra gran pregunta. Acepto que la IA es un tutor de plastilina y palitos maravilloso. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando ese estudiante de secundaria, pues crece, se va a la universidad y se convierte en un ingeniero de software profesional? Ah, buen punto. O sea, no me imagino un desarrollador senior en un banco preguntándole a su IA qué es una variable usando analogías de cajas de juguetes. No, claro que no. ¿Ahí la herramienta ya se vuelve obsoleta o qué pasa? Para nada. De hecho, ahí es donde la plática se pone verdaderamente interesante. A ver. La IA no se vuelve inútil en absoluto, simplemente cambia drásticamente de rol. Ok. Cuando detecta que estás trabajando a un nivel profesional, digamos que se quite el traje de profesor de primaria Ajá. y se pone el traje de copiloto de carreras. En el mundo del desarrollo profesional, la IA no te está enseñando lo básico, está acelerando tus procesos a lo que llamamos velocidad luz. Pero a ver, explícanos cómo se ve digamos, copiloto ya en la pantalla de un programador que está armando, no sé, la infraestructura de una aplicación gigante de entregas a domicilio o un sistema súper complejo de bases de datos para un banco. ¿Qué hace la IA en ese momento? Pues mira, tiene varias funciones, pero una de las más alucinantes es el autocompletado inteligente contextual. Suena complicado eso. Suena elegante, pero piensa en cómo funciona el texto predictivo en el celular de cualquiera de nosotros. Ah, ok. Cuando estás mandando un mensaje. Ándale. Tú empiezas a escribir en el WhatsApp hola, ¿cómo? Y el teclado inmediatamente te sugiere la palabra estás. Sí, todo el tiempo. Bueno, imaginen ustedes ese mismo principio, pero con bloques enteros de código arquitectónico súper complejos. ¡Wow! ¿En serio? Sí, un programador profesional escribe un comentario en lenguaje natural, o sea, en español, que dice: crear una función para conectar a los usuarios con la base de datos de forma encriptada. Ajá. Y literal, en milisegundos, la IA analiza todo el contexto del programa y le sugiere las siguientes 40 líneas de código exactas y seguras para hacer justamente eso. O sea, si el programador ya no tiene que escribir manualmente cada línea, cada corchete, ni consultar el manual gordísimo para acordarse del nombre exacto de la función. Exacto. Entonces, ¿qué hace todo el día? ¿Se vuelve solo una especie de supervisor o gerente de la máquina? Fíjate, ahorita que dijiste eso, pienso un poco en el ambiente de una cocina profesional. A ver, me gusta por dónde vas. Desarrolla esa analogía de la cocina. Pues me imagino un restaurante tradicional, ¿no? Antes el chef principal pasaba, no sé, 3 horas en la parte de atrás picando 100 cebollas a mano para el guiso de ese día.
Sí, picando cebolla y llorando. Exacto, mucho trabajo manual súper repetitivo que solo te hace llorar. Ahora la inteligencia artificial es como tener una máquina industrial de cocina que le metes las 100 cebollas y te las pica a la perfección en un segundo. Exacto. Y entonces, si tienes la máquina, ¿qué hace el chef humano? Pues el chef humano ya no pierde el tiempo picando la verdura. Ahora se encarga de probar la salsa, de que la receta sepa deliciosa, de diseñar el menú y asegurarse de que los ingredientes combinen bien. ¡Claro! O sea, el humano aporta el paladar y la creatividad, mientras que la máquina pues solo aporta la velocidad del corte. Es una excelente forma de visualizarlo, la verdad. La IA se encarga de lo tedioso, de la sintaxis repetitiva. De picar la cebolla. Literal. El valor del programador humano hoy en día ya no está en memorizar comandos como si fuera un diccionario enciclopédico andante. Ya no es necesario. No, su valor está en la arquitectura del sistema, en entender profundamente qué problema de negocio necesita resolver el cliente, en diseñar una solución creativa y sobre todo en garantizar que el sistema sea seguro y ético. O sea, el chef sigue siendo el dueño de la visión culinaria. Así es. La IA solo es el ayudante de cocina más rápido y eficiente del planeta. Y me imagino que también ayuda muchísimo cuando algo se quema en la cocina, ¿no? Uy, sí. Porque he escuchado muchísimo que los programadores se la pasan más tiempo arreglando errores que escribiendo cosas nuevas, el famoso debugging. El debugging. Sí, la depuración es donde los profesionales de verdad recuperan años de vida. ¿Tan así? Te lo juro. Antes, si un sistema complejo colapsaba, un equipo de ingenieros podía pasar días enteros, a veces noches sin dormir, revisando miles de líneas de código con lupa. ¡Qué pesadilla! Buscando dónde estaba la fuga de memoria o un fallito lógico mínimo, era literal buscar una aguja minúscula en un pajar inmenso. ¡Claro! Hoy toman ese bloque gigante de código, lo insertan en la IA y le dicen, oye, el sistema está colapsando cuando 1000 usuarios se conectan al mismo tiempo. Encuentra la anomalía. Y como la IA reconoce los patrones a la velocidad de la luz, pues... ¡Exacto! Actúa como un colega extremadamente minucioso que revisa tu trabajo en un par de segundos y te responde algo como mira, el cuello de botella está en la línea 405 porque este bucle se está ejecutando infinitamente, te sugiero cambiarlo por esta otra estructura. ¡Wow! ¿Te ahorra días de estrés, café y frustración? ¡Días! Es una maravilla. Y oye, ¿hay algo más? Volviendo a lo que decías al principio, de que la IA ve el código como idiomas. Ajá. En la tecnología hay muchísimos lenguajes distintos, ¿no? O sea, Python, JavaScript, C++, Ruby. Sí, un montón. Si un experto domina súper bien uno de esos, pero de repente en su trabajo le piden programar en otro que no conoce tanto, la IA también le sirve de traductor simultáneo. Absolutamente. Y la verdad ese es un superpoder para los profesionales de hoy. A ver, cuéntame más de eso. Imagina que pasaste los últimos 5 años escribiendo programas de análisis de datos en Python, ¿no? Eres experto en eso. Ok. Pero de repente tu empresa necesita que toda esa lógica se pase a JavaScript para meterla en una página web interactiva. Uy, ¿y tú ni idea de JavaScript? Exacto. Antes eso requería que el programador se pusiera a estudiar meses el nuevo lenguaje. O de plano, que la empresa contratara a otra persona. Mucho tiempo y dinero. Sí, hoy simplemente le pasas el archivo a la IA y le das la instrucción. Oye, traduce esta lógica de Python a JavaScript y porfa usa las mejores prácticas actuales. Y ya. Y la traducción se hace en minutos. Porque de nuevo, para el modelo del lenguaje, ambos son simplemente secuencias de patrones lógicos que sabe identificar. ¡Qué locura! O sea, todo esto suena como magia, de verdad. Es que lo parece. Siento que le estamos quitando un peso gigante de encima a muchísima gente que veía la industria tecnológica como algo, pues, inalcanzable. Sí, como algo solo para genios. Exacto. Pero bueno, quiero que regresemos tantito a la realidad del día a día, ¿va? A la casa de quienes nos están escuchando ahorita. Va, me parece perfecto. Aterricémoslo. Vamos a armar un escenario. Hazte cuenta. Es un martes por la tarde en la casa. Ajá. Tienes a un chavo de 12 años que vio un video súper padre en internet y dice, quiero aprender a programar un juego. Pero se frustra a los 10 minutos porque no le sale. Típico, sí. Y tienes a unos papás que, con todo el amor del mundo, pues apenas si saben usar una hoja de cálculo básica. No tienen idea de código.
Claro. ¿Cómo diablos logramos que esos niños se animen a dar el primer paso y no abandonen si los papás sienten que de plano no tienen las herramientas para ayudarlos? Uy, este es un tema crucial. Es, digamos, la guía de supervivencia para los papás. A ver, saquen libreta a los papás. Sí, anoten. La regla número 1. Y escúchenme bien todos los que están en casa. Respiren profundo y quítense esa culpa de encima de una vez. Eso es un buen alivio. Es que el rol de los papás en el siglo XXI no es saber programar. No. No necesitan ser ingenieros de software ni entender un solo símbolo rarito de lo que ven en la pantalla de sus hijos. Qué bueno, porque si no, estaríamos fritos. Totalmente. Su verdadero rol es ser facilitadores, ser los animadores de lo que en el mundo educativo llamamos el constructor digital. Ah, me gusta ese término. El constructor digital. Pero a ver, ¿cómo se fomenta eso en la práctica? Porque, seamos honestos, si tú le dices a un adolescente, a ver, mijo, siéntate en la computadora a aprender Python porque es muy bueno para tu futuro profesional y vas a ganar bien. Lo más probable es que te ignore por completo, ponga los ojos en blanco y se ponga a ver videos. Y con toda la razón. El error grandísimo es venderlo como una obligación académica más, como si fuera tarea de la escuela. Claro. La estrategia más efectiva es usar la inteligencia artificial para conectar la programación con las pasiones que ya tienen ahorita. A ver, danos un ejemplo de eso. Por ejemplo, si tu hijo es un fanático empedernido de los videojuegos. Que hay muchísimos. Uf, claro. Pues no le hables de bases de datos aburridas. Dile, oye, ¿sabías que con esta inteligencia artificial podemos crear un personaje nuevo para tu propio minijuego? Vamos a sentarnos los dos, le vamos a decir a la compu qué queremos y a ver qué hace. Oye, eso suena súper divertido. ¿Lo es? O si a tu hija le fascina la música o el arte, Ajá. pues la invitas a programar secuencias de sonido o hacer arte digital interactivo. Utilizas la IA como un puente natural, orgánico, entre lo que a ellos ya les apasiona y la tecnología que pues opera detrás de todo eso. O sea, utilizas el interés que ya tienen como un gancho. Exactamente. Y me imagino que hay, no sé, como un momento de quiebre. El momento en el que de verdad hacen que algo funcione en la pantalla por primera vez. Ah, el mágico momento del funciona. Ándale, ese mero. Ese es el segundo punto clave de nuestra guía para papás. Hay que celebrarlo en grande. Sí. Mira, cuando el niño o la niña logra que, aunque sea un texto súper sencillo que diga «Hola mundo», aparezca en la pantalla porque ellos solitos escribieron las instrucciones, Ajá. su cerebro genera una inyección de dopamina espectacular. O sea, ver que la máquina obedece a su propia lógica les da muchísima confianza. Es que te sientes como un mago, la verdad. Sí, tal cual. Así que, así sea un logro pequeñísimo, los papás deben aplaudirlo como si hubieran metido el gol decisivo en la final de un mundial. De verdad. Todos en la sala gritando. Sí, esa celebración es la gasolina que los va a motivar a ir por un reto un poquito más difícil al día siguiente. Claro, me imagino la escena perfecta. Toda la familia en la sala aplaudiéndole a un cuadrito gris que brinca en la pantalla. Literal, es hermoso. Pero también me imagino la otra cara de la moneda, ¿no? Que es súper real y pasa todo el tiempo. A ver. ¿Qué pasa cuando de plano no funciona? O sea, imagínate, el chavo lleva media hora intentando que su personaje del videojuego brinque. Uy, sí. Y resulta que cuando aprieta el botón, el personaje atraviesa el piso y se cae al vacío infinito. El típico bug. Sí, el niño se enoja, avienta el teclado, se cruza de brazos y dice: «Soy pésimo para esto, ya no quiero jugar, eso no sirve». Claro. Y el papá al lado se queda congelado porque pues no sabe cómo arreglar el bendito código. ¿Qué haces ahí como papá? Uf, es un escenario súper común. Y ahí es donde entra la tercera estrategia, que mira, para mí es la lección de vida más importante de todo esto que estamos platicando. A ver, atención papás. Hay que fomentar la mentalidad de depuración o la mentalidad de debugging. Ok, explícame eso. Mira, cuando el personaje atraviesa el piso y el niño se frustra muchísimo, el instinto natural de todos es enojarse o abandonar la tarea. Pues sí, mandar todo a volar. Exacto. El papá, en lugar de estresarse por no saber la respuesta técnica, que no la tiene que saber, tiene que intervenir cambiando el enfoque emocional de ese momento. Ajá. Tiene que sentarse al lado, respirar y decirle: a ver, pausa, no nos enojemos, vamos a convertirnos en detectives.
Ah, me encanta. Algo falló en la instrucción que le dimos a la computadora. ¿Por qué crees que habrá sido? A ver, vamos a copiar nuestro código, se lo pegamos a nuestro asistente de IA y le preguntamos qué opina de nuestro error. A ver qué pista nos da. Qué maravilla de enfoque. O sea, conviertes la frustración en un juego de misterio. No es que seas un fracaso o que seas tonto, simplemente eres un investigador buscando una pista que se te pasó. Exacto. Y fíjate en lo profundo de esto. Les estás enseñando resiliencia pura. Sí, cañón. Les estás enseñando que equivocarse en la vida o equivocarse en la computadora es una parte completamente normal y esperadísima del proceso creativo. Que no pasa nada, pues. Que un error no es una etiqueta que te defina como alguien incapaz. Al revés, es simplemente información nueva que te sirve para arreglar el problema e intentarlo de nuevo. Wow, sí. Esa mentalidad de no rendirse a la primera y buscar la falla usando la lógica y las herramientas, mira, es una habilidad que les va a servir toda su santa vida. Para todo. Para todo. Decidan ser programadores, médicos, artistas, abogados, lo que sea. Es que, la neta, eso es oro. Me lleva a pensar que, en el fondo, la atención de los papás y de todo el sistema educativo en general ya no debe estar puesta en qué tan bien memorizan los chavos la sintaxis, no. Para nada. Sino en cómo estructuran sus ideas en la cabeza. Totalmente de acuerdo. Y ese sería nuestro consejo final para los que nos escuchan en casa. Enfóquense en la lógica. La lógica es la reina. Sí, o sea, si al código le faltó un punto y coma, si se cerró mal un paréntesis y por eso el programa falló, Da igual. da exactamente igual. La inteligencia artificial está ahí justamente para corregir esos puntitos y comas en un milisegundo. Claro. Lo que los papás deben aplaudir es cuando escuchan a su hijo articular un pensamiento como: a ver, si mi personaje toca la lava caliente, entonces tiene que perder una vida y regresar al punto de inicio. Ajá. Eso que acaban de decir verbalmente es lógica condicional pura. Fomentar y validar esa forma tan estructurada de pensar, ese es el verdadero regalo que les pueden dar. Oigan, ¿saben qué? Escuchando todo esto, papás, creo que la lección más importante de hoy es que no necesitan saber armar el motor de un coche de carreras de Fórmula 1 con sus propias manos para poder echarle porras a su hijo desde las gradas, ¿verdad? Me encanta esa analogía, es preciosa. Lo fundamental es enseñarles a pensar lógicamente, a no rendirse ante los obstáculos que van a salir sí o sí, y a usar las herramientas que tienen disponibles para salir adelante. Sí. Ustedes, como papás, solo celebren cada vuelta a la pista y dejen que la inteligencia artificial se encargue de apretar las tuercas del motor. Qué excelente manera de resumirlo. Y finalmente, si como papás ven que la semilla de la curiosidad pues ya germinó, ¿no? Que ya les picó el bichito. Exacto, que sus chavos están picadísimos preguntándole cosas a la IA en las tardes y armando proyectitos básicos por su cuenta. Ujú. El siguiente paso natural es darles una estructura, apoyar esa curiosidad inmensa con una metodología formal. Y ahí es donde entran instituciones como IDEA México, que mencionabas al principio. Exactamente. Meterlos a un curso en línea bien estructurado ayuda a canalizar toda esa energía y los lleva de la mano con expertos para que pasen de, pues, simples experimentos lúdicos a la creación de verdaderos proyectos tecnológicos. Qué tranquilidad y qué panorama tan emocionante hemos pintado hoy. Me parece que con esta charla definitivamente demostramos que la programación dejó de ser ese muro de concreto altísimo que nos asustaba a todos hace años. Afortunadamente ya se cayó ese muro. Sí, la hemos desmitificado para verla como lo que realmente es hoy en día. Un rompecabezas lógico, súper divertido y al alcance de cualquiera. Es un rompecabezas fascinante, donde la inteligencia artificial es tu traductor personal, tu mentor paciente y tu mejor aliado en el proceso. Totalmente. Y ojo, no olvidemos la perspectiva a largo plazo, para quienes nos escuchan. A ver. Esto no es solo un pasatiempo para matar el aburrimiento el fin de semana. Estamos hablando de abrirles de par en par las puertas hacia las profesiones del mañana. Uy, importantísimo eso. Sí, todo esto que platicamos se inserta de lleno en las áreas de mayor crecimiento a nivel global, lo que se conoce como las carreras STEAM. Que por sus siglas en inglés es Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, ¿verdad? Exacto.
Es vital entender que cada bloque de lógica que un joven construye hoy, con o sin ayuda de la IA, es literalmente una instrucción para construir su propio futuro profesional. Es una visión sumamente poderosa. Y píquense para ir despidiéndonos ya y dejarles a todos en casa algo un poquito más profundo en qué pensar, ¿no? Mientras van manejando al trabajo o preparando la cena ahorita. A ver, échalo. Si la inteligencia artificial ya es capaz de escribir el código de software perfecto, siempre y cuando nosotros le demos las instrucciones correctas. Ajá. Si ya tenemos a ese ayudante experto en la cocina que pica las 100 cebollas a la velocidad de la luz y sin llorar, Sí. Quizá el paradigma educativo acaba de cambiar para siempre. Tal vez el idioma más importante que los jóvenes deben aprender a partir de hoy ya no sea un lenguaje de programación súper rígido como Java o C++. Híjole, así es. ¿Cuál dirías que es entonces ese idioma clave? Pues mira, yo creo que el idioma clave del futuro va a ser el idioma de la claridad. ¡Wow! Aprender a pensar de manera crítica, de manera súper estructurada y sobre todo saber cómo hacerle a la máquina las preguntas precisas. Claro, la ingeniería de instrucciones. Exacto, porque la máquina tiene todas las respuestas del mundo, pero nosotros seguimos siendo los que formulan las preguntas. Me parece una reflexión extraordinaria para cerrar esta plática. Porque al final del día, sin importar qué tan avanzada se vuelva la inteligencia artificial en los próximos años, Sí, la herramienta más poderosa de todo el universo sigue siendo la imaginación, la empatía y la lógica humana. no lo pudiste decir mejor. La IA es el motor más potente que jamás se ha creado, pero nosotros seguimos y seguiremos sentados en el asiento del piloto. Así se dice. Nosotros somos quienes decidimos hacia dónde va el coche de carreras y a qué velocidad queremos ir en la pista. Así que, chavos y papás que nos escuchan, la invitación está sobre la mesa. Anímense a perderle el miedo al código. Pierdan el miedo, de verdad. Jueguen con las herramientas, pregunten sin vergüenza, equivóquense muchísimo y conviértanse en esos detectives digitales de los que hablamos. Así es. Ha sido un análisis fenomenal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión tan padre. Y recuerden, este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Nos escuchamos a la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.